Bueno, hermanitos, pues vamos a hablar de una historia, la historia del libro de Esther, que comienza en el corazón de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, que es el imperio persa. En aquel tiempo gobernaba un rey llamado Asuero, conocido en la historia como Jerjes el Grande. Era rey desde la India hasta Etiopía, que tenía no poco su reino, eran 127 provincias que estaban bajo su dominio. Y era un hombre que tenía un poder absoluto, como los reyes estos absolutistas, pues así, o sea, un imperio vasto, enorme. Tenía un montón de ejércitos, muchísima riqueza, pero también vamos a conocer que es un hombre con un carácter impulsivo, un poquillo soberbio, y también que se dejaba dominar a veces por las emociones. Pero este rey Asuero no era un rey cualquiera, era un rey que necesitaba demostrar constantemente su grandeza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vamos a hablar de el gran banquete. Este rey se iba al Palacio de Invierno, que lo tenía en Susa, la capital, y allí el rey organizaba un banquete que dices, ¿duraba un día? No. ¿Una semana? No. Duraba 6 meses de fiesta, de banqueteo, ahí, mostrando su riqueza, su gloria, todo el poder y también la supremacía que él tenía como gobernador de tantísimas provincias sobre otros reyes, sobre otros príncipes, porque esa intención no era solamente la de celebrar, sino que su intención era convencer, impresionar y preparar el terreno para poder llegar a invadir Grecia y ampliar aún más su imperio. Bueno, aquí vamos a ver algo ya un poquillo importante. Se sabe que el orgullo siempre quiere más, nunca se sacia. Y la fiesta final hubo un pequeño error, algo que pasó. Después de esos 6 meses, el rey pues hace otra fiesta, no se habían quedado todavía contentos y dice, bueno, esta vez nada, algo cortito, 7 días, ya después de los 6 meses. Y era solo para los habitantes que estaban allí en Susa. Y había muchísimo vino, todo el mundo podía beber lo que quería y decía, si tú quieres beber poco, poco, si quieres beber mucho, mucho, sin restricción. Y ese ambiente, bueno, pues era un poco de excesos, de euforia, de desenfreno, y en ese contexto, pues va el rey y toma una decisión, y le dice que traigan ante él a la reina que se llama Vashti, en algunas versiones la llaman Avasti. Bueno, no para honrarla como esposa, sino para exhibir su belleza como que fuera un galardón más, una posesión más del rey, ¿no? Y entonces vemos que cuando el hombre pierde ese dominio propio, puede llegar a usar a las personas como posesión suya o como objetos. Bueno, pues mandó a 7 criados eunucos que van a buscar a la reina, ¿no? Y le transmiten la orden directa del rey, pero Vashti se niega. Y eso no fue un simple no, sino que en la cultura persa desobedecer al rey y a un rey como este era algo gravísimo, y mucho más aún siendo su esposa. Entonces Vashti dice que no y no aparece, no se presenta y no responde a ese llamado de autoridad. ¿Qué pasa? Que el rey se enfurece, pero no decide solo, consulta a sus consejeros y dice, aquí ha pasado algo muy grave. Y les dice, a ver, si esto se sabe, todas las mujeres del reino van a perder el respeto por sus maridos. ¿Y qué pasaba? Que tenían miedo de que la desobediencia de una mujer como la reina influyera en las mujeres que vivían allí, en el reino, de que el orden del hogar que estaba establecido en esa situación, ¿no? En esa cultura, pues se desestabilizara, que empezaran a cambiar y que la autoridad del varón como cabeza de la familia fuera menospreciada. Bueno, pues ahí vamos a ver un pequeño puente clarito con nuestro tiempo, porque hoy también se ha levantado un espíritu que desprecia la autoridad. Lo vais a conocer qué espíritu es, ¿eh? A ver, podéis escribir si alguien sabe de qué va la cosa. Ridiculiza al hombre, confunde el orden que ha marcado Dios y vende, esto ya es clave, la rebeldía como empoderamiento femenino, ¿no?
Pero a ver si alguien sabe de qué movimiento estoy hablando. Efectivamente, Pedro está ahí muy rápido. Pero la Biblia nos enseña que el orden en ese sentido no es opresión, sino que es protección. Y el decreto del rey, que en su ira toma una decisión irreversible. ¡Pum! Destituye a Vasti como reina, emite un decreto real, cuidado con los decretos reales, que los carga, no sé yo quién los carga, y ordena que ya no le vale como reina, que la ha desobedecido y que se va a buscar a otra. Una mujer digna de su reino, de ese hombre, para ocupar su lugar, y decreta que todos los hombres sean honrados en su casa, por si quedaba alguna duda. Pero, aunque esto pueda parecer un poquito de abuso, no es realmente abuso. Estaba hablando de orden, de responsabilidad y de cabeza. Ojo, no de tiranía. Bueno, lo que no debemos de imitar, viendo el personaje primero que aparece, que es Asuero, bueno, también está Vasti, ¿no? Fue la falta de dominio propio, de tomar decisiones ahí en medio de la euforia, de tomando sustancias, del exceso, para que me entendáis, ¿no? Y gobernar desde ese ego y no desde la sabiduría. Y de Vasti, ¿qué podemos aprender o no? Bueno, pues la desobediencia a la autoridad establecida le supuso pues perder el trono, ¿no? Como reina. No discernir ahí el peso espiritual que podía tener las consecuencias de esa decisión, perdió su lugar, que no era cualquier lugar, ya hemos hablado, por esa autosuficiencia, por ese orgullo. Entonces Vasti tuvo esa posición, pero no supo sostenerla, ¿no? Entonces vamos a ver los principios que en solo un capítulo Dios nos empieza a mostrar. Dios se mueve aún en medio de decisiones humanas equivocadas, y un trono vacío es una oportunidad para el propósito. ¿Por qué? Porque cuando alguien pierde su lugar porque ha habido una desobediencia, pues Dios ya está preparando a otro corazón, y aquí es donde la historia empieza a girar. Porque el decreto que destituyó a Vasti es el mismo decreto que abrirá la puerta para que Esther entre en escena. Bueno, pues todo esto el primer capítulo. Y os voy a decir que me he acordado porque yo saqué el otro día una música, que la voy a buscar a ver si la tengo aquí, porque era total. A ver si la he puesto aquí. Vais a ver. A ver, se puede oír. Porque es que ahora cuando siga... Ay, ¿por qué se ha apagado? Ahí. Vamos con el capítulo 2, hermanos. Ahí. Bueno, vamos al number 2. En ese tiempo, vamos a ver que el trono, bueno, quedó vacío. Pero cuando un trono queda vacío, el cielo ya ha decidido quién se va a sentar en él. Y después de este decreto del rey comienza una búsqueda por todo el imperio para buscar a las doncellas, a las mujeres vírgenes más preciosas, dignas de estar ahí con el rey, ¿no? Eso tampoco es que fuera una elección solo romántica, sino que era un proceso más bien político, ¿no? Real y político. Pero Dios estaba escribiendo otra historia debajo de la superficie. Las jóvenes que fueron llevadas al palacio, entre ellas fueron muchas, y entre ellas había una joven judía llamada Esther. A partir de ese momento su vida cambió por completo, porque ahí, bueno, empezaron a ser todas resguardadas, protegidas, cuidadas y muy bien atendidas. Estaban bajo la supervisión de los eunucos, que por si no lo sabéis, eran hombres que servían en el palacio y no tenían, vamos a decirlo así, posibilidad de formar familia, de reproducirse. Vamos a ver si lo entendemos, ¿no? Esos son los eunucos. Y ahí estaban cuidando, protegiendo, ¿no? Y estaban encargados de la seguridad de todas estas mujeres, de su alimentación y su preparación, ¿vale? Nada estaba al azar, sino que todo estaba pensado para perfeccionar, para pulir y embellecer a todas estas mujeres. Este año de preparación, porque antes de presentarse delante del rey, las jóvenes pasaban un año entero preparándose, 12 meses ahí, de spa, como digo yo, no un día ni una semana, era un proceso largo, profundo,
como lo es toda preparación importante y verdadera. 6 meses las ponían con un óleo de mirra y 6 meses con perfumes y con ungüentos aromáticos. ¿Qué era el óleo de mirra? Pues no era solamente un perfume en sí, sino que se utilizaba para suavizar y dejar la piel muy suavecita y también regenerar la piel cuando había imperfecciones o para eliminar las cicatrices, y dejaba como un aroma en la piel dulce, profundo, persistente, y era algo, vamos, high quality, pero también tenía como un uso, si lo vamos a mirar por otro lado, espiritual, porque también se usaba en los rituales de purificación, ¿vale? No sé si ponerlo un poquito más para acá, porque no solo las embellecía por fuera, sino que las preparaba para presentarse. Y aquí hay una verdad espiritual muy poderosa, porque Dios no nos expone así de golpe, sino que Dios primero nos hace como el tratamiento de Esther, nos unge, nos sana, nos trata, nos perfuma, y muchas veces queremos el trono ya, yo llego y llego ya. Pero no queremos el proceso de esperar, el proceso del aceite, ¿entendéis? Entonces, bueno, si nos ponemos en el punto de Esther, para ella, desde fuera, todo eso parecía un sueño hecho realidad. Tú imagínate, ahí en el harén, como si fuera un resort de lujo, con las termas, con los aceites calientes, los perfumes exquisitos, había muchas frutas, manjares delicados, las dejaban que eligieran los vestidos, las joyas, a cada joven se le daba todo lo que pedía. Ahí escasez bonita no había, escasez. Y nada de esfuerzo aparente, no había mucha exigencia visible, ¿no? Pero cuidado, porque el lujo también puede ser una prueba. Y es que en medio de todo ese ambiente, Esther no destacó por reclamar y pedir y dame más esta joya y este oro, no, sino que lo que dice la Biblia fue que destacó por su actitud. Ella no exigía, no se imponía, no competía, no había esa cosa de ay, porque yo voy a ser la primera para el rey, la primera para el rey. Bueno, y la Escritura dice algo muy importante, mirad, dice que halló gracia delante de todos los que la veían. ¿Qué pasa? Que el favor, la gracia, no se fuerza. El favor reposa en las personas, ¿no? Y aquí aparece en escena otro personaje muy importante, Mardoqueo. Realmente era su primo, pero como Esther era huérfana, perdió a sus papás, él la adoptó y era como su padre, ¿no? Pero en realidad era primo carnal de ella. Bueno, pues él, cuando supo que iba a estar en el palacio, le dio una instrucción clara y le dijo, no declares tu identidad. No lo digas. Tú no digas para nada a qué pueblo perteneces. Y no porque fuera algo malo, sino porque no era el tiempo, no era el momento. Allí los judíos realmente no tenían derechos, no tenían voz, no tenían acceso al rey. Entonces aquí hay una enseñanza que, aunque no lo veamos, es fina, ¿eh? Es una enseñanza finita, pero también madura. Nosotros no negamos quiénes somos en Dios. Somos hijos, somos el pueblo escogido, pero hay momentos en los que la sabiduría nos dice no hables sino espera, porque hay ocasiones en las que nos ganamos el respeto, mostramos el carácter, esto primero, y dejamos que otros vean la diferencia. Y ya cuando llega el momento lo hablamos, lo decimos y nuestras palabras ya tienen peso, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de este capítulo? Que todos vamos a pasar por palacios hoy. Una entrevista de trabajo, una conversación difícil en la familia, un jefe que también tiene autoridad sobre nosotros, a veces puede venir un cambio que nos da un poquito de miedo y decimos, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero quizá Dios te puso ahí antes del problema, te sentó en ese lugar antes de la crisis y te está preparando un poquito para que cuando llegue el momento que tú hables, Él pueda controlar el tiempo, ¿no? Entonces vemos que Esther llega al trono antes de que el peligro apareciera y no fue casual ni improvisado. Mientras otros veían solo perfumes, vestidos, Dios veía una intercesora en formación, ¿vale? Vamos
a una parte final del capítulo 2 porque llega una noche muy decisiva. La gracia que distingue y el nombre de Dios que transforma. Llegó el momento que todas esperaban, pero también todas temían un poco. ¿Por qué? Porque el momento llegaba a cada joven, era una por una, ya era llevada al rey al atardecer y entraba esa tarde y salían a la mañana siguiente. Y ese encuentro no era solo una visita, era una noche muy decisiva. ¿Por qué? Porque después de ese momento el rey podía decidir si esa mujer quedaba como una concubina más, si podía ser llamada nuevamente o si podía ser elevada a reina. No había segundas oportunidades, sino que una sola noche podía marcar una vida. ¿Y qué pasó con Esther delante del rey? Que cuando llegó el turno de Esther, ella no pidió nada especial, solo tomó lo que el eunuco encargado le dijo y confió. No se excedió, no intentó impresionar desde la exageración y entonces sucede algo extraordinario. Mirad, la escritura dice: el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres y ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que cualquier otra de esas mujeres vírgenes. Qué bueno, porque no fue solo la belleza, que la Biblia dice que ella era de mucha belleza, de buen parecer. Había más mujeres bellas, lógicamente, pero había algo diferente en Esther. Y el rey hizo lo impensable, puso la corona real sobre la cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Qué pasa? Que la gracia que distingue, ella ya la tenía. Había hallado gracia delante de los eunucos, delante de quienes convivían con ella, también delante de los que estaban encargados en el palacio, pero ahora esa misma gracia, hermanos, la llevaba directamente al trono. Porque la gracia en sí no aparece de repente, la gracia también hay que cultivarla, hermanos, porque tiene que ver con la actitud, con la manera de tratar a los otros, con un espíritu enseñable, con una actitud de humildad, con no ser orgulloso u orgullosa ni demandante. Así es como se conquista el corazón de las personas y aún así la gracia no es solo el carácter, sino que es un don de Dios. Dios puede hacer que otros te vean de una manera especial y que seas recordado sin tener que llamar mucho la atención, ni gritar, ni hacerte notar, ¿no? Ahora hablamos de que Esther tenía dos nombres. ¿Cuántos saben cuál era el segundo nombre de Esther? Que lo escriban por ahí. Aparte de Esther, tenía otro nombre que era hebreo. A ver, ¿quién lo sabe? Un saludo, Sergio. Muy bien, Conchi, qué rápido. Adasa. En muchos sitios también lo ponen con H, Adasa, que significa mirto, y ese mirto es una planta aromática, humilde, fragante, resistente, y las usaban en celebraciones y en ritos. Bueno, pues Adasa habla de raíces, de herencia, de identidad, pero el nombre persa era Esther, que se relaciona con estrella y también con la diosa persa Ishtar. Esther ya habla de posición, visibilidad e influencia ya en otra cultura, en la cultura persa, ¿no? Entonces hay una revelación, mirad. Dios no eliminó a Adasha, pero usó a Esther para cumplir su propósito. Ahora que era reina, Esther seguía sin declarar que era judía, no por temor, sino por obediencia y estrategia. Había sido huérfana, criada por Mardoqueo, que la adoptó, como hemos dicho, y no caminaba sola. Tenía un buen consejero y una buena cobertura. Mientras el palacio estaba celebrando, mirad, algo se gestaba en lo secreto. Dos eunucos del rey, estas son las conspiraciones palaciegas. Espera, es que está... No, porque yo miro aquí y ahí parece que no estoy ahí. Las conspiraciones palaciegas. Dos eunucos del rey que se llamaban Bigtán y Teres estaban ahí cuchicheando y planeando, porque estaban muy enfadados, a acabar con la vida del rey Asuero, cualquier cosa, o sea, era poco eso. Y ¿qué pasa? Que Mardoqueo justo escuchó
esa conspiración. Flipó, porque flipó muchísimo y no se cayó, se lo dijo a Esther y le dijo: hay 2 eunucos que quieren matar al rey, lo van a hacer así, asado y este día, y lo he escuchado todo. Pues Esther se lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. Dice: lo ha escuchado él. ¿Qué pasa? Que se pusieron a investigarlo. Lo comprobaron que era cierto y esos 2 eunucos conspiradores fueron ahorcados. ¿Qué pasa? Que todo quedó registrado en el libro de las crónicas del rey, como si fuera un diario oficial. Y hubo un registro de los hechos más importantes. Bueno, pues parecía solo una anotación, una página que se podía quedar ahí olvidada, pero nada que se escribe en los libros de Dios se queda sin propósito. Pues para cerrar este capítulo, Esther ya reina, el rey seguía vivo, la conspiración se detuvo y todo parecía en calma, pero Dios ya había colocado a la persona correcta antes de que comenzara la tormenta. Vamos al capítulo 3. Cuando, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a un hombre que estaba por ahí, aparece, pedazo de hombre, vais a ver lo que pasa con este hombre. Es un personaje muy interesante, llamado Amán. Amán fue elevado por encima de todos los príncipes, sino que Asuero le empezó a dar autoridad y poder, un lugar súper visible. Y cuando un hombre que no tiene temor de Dios recibe tanto poder, lo primero que busca pues ya no es servir a su pueblo y hacer cosas buenas, sino ser adorado. ¿Quién era Amán? Pues este Amán era un agageo. ¿Qué era agageo? Pues era un descendiente de Agag. Agag era un rey de los amalecitas. Y eso no es un dato menor, porque los amalecitas habían sido enemigos históricos del pueblo de Israel desde muchísimo tiempo. Y tanto es así que Dios mismo les había dicho: borraré la memoria de Amalek debajo del cielo. O sea, había una enemistad súper antigua, muy profunda y también espiritual. Ojo, porque ya no era solo política, era guerra de linajes. Y ahí podemos decir que sabemos que hay 2 linajes. El linaje de Dios y el linaje de la serpiente. Y sabemos que Amalek pues era linaje de la, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que por orden del rey todos debían arrodillarse e inclinarse delante de este nuevo super intendente que era Amán. Estaba el segundo por debajo del rey Asuero. Incluso algunas versiones dicen humillarse, ¿vale? Los judíos sí se inclinaban ante autoridades civiles, pero como una señal de respeto. Pero lo que Amán estaba exigiendo no era solo respeto, era como una reverencia como un sometimiento, ¿no? Absoluto. Era buscar también un poco esa humillación. Y si lo miramos espiritualmente, eso era un poco como ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Qué hizo Mardoqueo? Pues no se inclinó. Y aquí vemos que no cedió. No fue por rebeldía, sino por convicción, porque inclinarse delante de Amán era reconocerlo como algo más que un hombre. Y aquí una verdad que solo delante de Dios se dobla la rodilla del creyente. ¿Os acordáis de estos 3 amigos de Daniel que también en Daniel 3 dijeron: nuestro Dios puede librarnos y si no, aún así no nos vamos a inclinar? Bueno, pues ahí podemos decir que cuando una persona, una institución, un sistema o un gobierno exige la lealtad, está compitiendo con Dios. Y el creyente, hermanitos, no podemos ceder porque nos puede costar caro, Pero Dios sabemos que defiende a los que le honran. Mirad lo que pasó ahora. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba, se llenó de furia. Pero su orgullo no se conformó con castigar a uno, sino que decidió destruir a todo un pueblo por la acción de un solo hombre. ¿Y por qué? Porque ese odio, hermanitos, no era solo personal, era espiritual, era racial, hacia la raza, ¿vale? Amán no es que odiara solo a Mardoqueo, sino que odiaba al Dios de los judíos. Le enfurecía que hubiera un pueblo que tuviera a Dios como autoridad suprema y no a un hombre tan especial y grande como él, ¿no?
Mirad lo que pasó. Este Amán amaba el poder, amaba la honra y amaba que se inclinaran todos delante de él. Por eso decidió hacer algo monstruoso, exterminar a jóvenes, ancianos, niños, mujeres, todos. ¿Cuándo? ¿Cómo? En un solo día. Y la historia nos enseña que una y otra vez, a través de personas con poder e influencia, se ha intentado borrar al pueblo judío de la tierra. Conocemos la historia, ¿verdad? Este no fue el primer intento, tampoco sería el último. ¿Y cómo lo hizo? Con el pur. ¿Con el pur? ¿Qué es el pur? Bueno, pues el pur era echarlo a suertes. Era una práctica común que hacían en esa época para decidir cuáles eran las fechas favorables. Y se creía así que los dioses iban a determinar el mejor momento para hacerlo. Entonces, lo que Amán no sabía es que ni la suerte puede escapar al control de Dios. ¿Qué pasó? Que cuando no sabemos si eran unos dados o qué era, cómo usaban eso, cayó en suerte un día y fue fijado y fue señalado ese día del mes para que la muerte se llevara a cabo. Amán fue al rey y le dijo: ¿sabes qué? Que mira, me he enterado que hay un pueblo que tiene unas leyes muy raras, son un poco rebeldes, hacen un poco lo que ellos quieren. ¿Sabes lo que yo creo? Que no nos interesa que vivan. No es conveniente, rey. ¿Y qué hizo? Empezó a manipularle, a decirle cosas, lo simplificó mucho, ¿vale? Y deshumanizó al pueblo de Israel. Y el rey pues no investigó mucho, tampoco tuvo mucho discernimiento, no lo pensó demasiado y le dijo: pues vale. Dice: toma, te dejo mi anillo real. ¿Sabéis lo que eran los anillos de los reyes? Esos anillos tenían un relieve, unas marcas, y cuando se hacían los decretos se calentaba la cera, se ponía sobre el papel así derretida, se presionaba con fuerza y se quedaba el sello con una marca real que nadie tenía esa marca. Era como súper distintiva y era única y personal. Bueno, pues todo lo que se sellaba con esa marca sobre la cera hecho con el anillo ya no se podía revocar. Es que no se podía cambiar. Era irrevocable. Entonces Amán le dijo: bueno, como vamos a matar a tanta gente, va a haber mucho botín, mucho dinero, yo te lo voy a traer, rey. Y el rey dijo: pues mira, ya que te lo vas a trabajar tú tanto, quédatelo. ¿Qué hizo Amán? Dijo: me viene estupendo. Ya no solo era el deseo de matarlo, sino la codicia de robar todo lo que pudiera. Entonces había ese deseo de borrar la herencia y quedarse con los bienes. Bueno, pues empezaron a escribirse muchísimas cartas se enviaban a cada provincia, a cada pueblo, en todos los idiomas, y dijeron: estén listos en ese día porque vais a poder exterminar todos los que seáis enemigos del pueblo judío, vais a matar, a destruir a todos los que queráis. Y los mensajeros comenzaron a correr y enviar todo esto a los distintos lugares de estas provincias. Y mientras, pues el rey y Amán pues se sentaban a beber y a comer, que eso les gustaba mucho y lo sabían hacer muy bien. Pues para cerrar este capítulo vemos un hombre orgulloso, un rey un poco indiferente, un decreto sellado, un pueblo que ya había sido condenado, pero Dios ya tenía una reina judía en el trono, y lo que parecía el final era solo el comienzo de la intervención divina. Os voy a enseñar que tengo algunas imágenes para que veáis un poquito más y a ver, os voy a enseñar las que tengo por aquí. ¿Qué os está pareciendo hasta ahora? ¿Interesante? ¿Cómo veis esta historia? A ver, a Ezequiel le está gustando. ¿Quién más? Bueno, esta la habéis visto todos, que vemos aquí en todo su esplendor. A ver, ahí. Claro, que Se ve un poquito mal. A la reina. No se la ve todo lo bonita que es, ¿eh? Mirad, aquí tenemos junto al rey Asuero con el cetro para designarla reina. A ver, ay, qué mal se ve. tenían cámara en esa época. Tenían cámaras, Una pillaron aquí el momento adecuado. Ay, qué mal se ve. Válgame la paya, qué mal se ve. Ay, un poco, bueno. El National Geographic, ¿no? Hicieron allí un reportaje, ¿no? Sí. De esa época. Wow. Vale, vamos a ver.
A lo mejor necesito a Dayana, que tengo alguna imagen ahí. Bueno, vamos con el capítulo 4. Cuando ya el tiempo se acercaba, el decreto iba llegando, llegaron a toda ciudad, a toda provincia, a toda casa, y ahora ya todo el pueblo judío sabía que había una sentencia de muerte sobre ellos. Ya rumores no, una amenaza vaga, no, había una fecha y un día y se iba a cumplir. Era como si hubiera un reloj que avanzaba sin detenerse. Y esa ley estaba favoreciendo a todos los enemigos del pueblo judío. ¿Qué pasa? Que cuando Mardoqueo supo lo que estaba escrito, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y de ceniza. El silicio era como una tela muy áspera, como si fuera la de los sacos estos antiguos, así muy incómoda, y se usaba en tiempo de duelo para humillación, arrepentimiento. No era vestirse para aparentar, sino se vestía uno para afligir el alma. Esa ceniza también hablaba como de dolor profundo y de un clamor. Era como decir, ya no tengo nada que perder. Y así se encontraba Mardoqueo, así estaba el pueblo. Estaban en lloro, en ayuno, en un lamento público por lo que habían recibido. Entonces Mardoqueo se fue hasta la puerta del palacio real, pero no podía entrar dentro del palacio así vestido, no se les permitía. Entonces desde dentro Esther le quiso dar una ropa para cambiarse, pero él no la aceptó, porque en esos momentos no se puede maquillar el dolor ni disimular la gravedad de los hechos. Entonces Esther envió a Atac, uno de sus eunucos de confianza, y dijo, pregunta a ver qué pasa, ¿por qué no quiere vestirse y hablar conmigo? Entonces Mardoqueo le entregó una copia exacta del decreto y la explicación y la urgencia. No había tiempo, no había margen, ¿no? Y Esther entendió algo terrible. Eso también iba con ella. Pero Esther respondió con temor, porque había una ley, y dijo, mira, nadie puede entrar al patio interior del rey, al lugar más íntimo de la recámara suya, sin que antes el rey no te haya llamado. Eso tenía un castigo que era la muerte. Y solamente había una excepción para cuando tú entraras sin llamarte y no morir. Y era que el rey extendiera sobre ti el cetro de oro, porque eso significaba gracia, aceptación, perdón y bueno, la vida. Entonces, como Esther no había sido llamada por el rey en 30 días, esos 30 días de silencio, ella estaba un poco así. Entonces Mardoqueo le dijo algo muy importante, mirad, dice, tú no pienses que en esta situación de este edicto de muerte, con sentencia de muerte, vas a escapar porque estés en la casa del rey. Si tú eres judía, te va a llegar, a atrapar también esa sentencia. Y dice, porque mira, si en este momento tú callas, absolutamente, de algún otro lugar, de alguna otra manera, va a llegar la liberación y la salvación para todos los judíos, tenlo en cuenta, pero tú y la casa de tu padre vais a perecer. Y le dice una de las frases más importantes de todo el libro de Esther, y dice, y quién sabe si para esta hora, si para este momento tú es que has llegado al reino, tú es que estás aquí, quizá tú estás aquí por eso, ¿no? Entonces ahí se rompe todo. Mardoqueo le dice, en esencia, esto, Dios va a salvar a su pueblo, porque es su pueblo contigo o sin ti, porque el plan no depende de una persona, pero mira, el privilegio de participar, el honor de ser instrumento, sí, depende de tu decisión, Esther. Y ahora podemos pensar que no todo lo que Dios hace necesita nuestra participación, pero nuestra obediencia va a determinar, mira qué bueno, hermano, si formamos parte del milagro que va a suceder o no. ¿Entendéis esto? Lo voy a repetir. No todo lo que Dios hace necesita que nosotros participemos, pero si nosotros obedecemos, así vamos a determinar si formamos parte de ese milagro o no. Entonces Esther lo comprendió y respondió como una reina, pero también como una sierva, y le dijo a Mardoqueo, dile a todos los judíos que estén aquí en Susa, en la capital, que ayunen 3 días sin comer y sin beber. Dice, mis doncellas y yo también vamos a hacer lo mismo, porque antes de hablar con el rey de Persia, ¿qué había que hacer? Hablar con el rey del cielo. Y esta frase de y si perezco, que perezca, es una frase que atraviesa la historia. ¿Por qué? Porque no fue
desesperación, así en plan, y si perezco, que perezca. Fue como una rendición. No fue entrego mi vida para fallecer, sino que fue valentía con fe, hermanos. Ella llegó a entender algo muy, muy profundo. Mirad, su vida valía menos que la vida de todo un pueblo. ¿Veis qué interesante esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, pues todos tenemos que afrontar alguna vez en nuestra vida momentos difíciles, con jefes, personas hostiles, familiares complicados, verdades que duelen, situaciones que se salen, ¿no?, de límite, injusticias que a veces pues no podemos dejar que sigan adelante, y a veces queremos postergar el momento, porque no queremos, ay, qué pena me da esto, ¿no? Pero es que hay horas donde ese silencio, y si seguimos aguantando esa situación, se puede convertir en una complicidad. Y como Esther, vale, sí, pues podemos sentir miedo, pero no podemos ser egoístas en el sentido de si nuestra voz, si hacer algo, si levantarnos puede proteger, puede intervenir, puede detener ese daño que se llega a nosotros o a otra persona, tenemos que actuar. ¿Cómo? Con oración, con ayuno, está muy bien también, pedir ayuda del cielo y avanzar. Porque mirad, no sé cuántos de vosotros conocíais que la palabra Dios, el nombre de Dios, explícitamente no se menciona en todo el libro de Esther. Es como que dice, no aparece Dios en este libro. Pero mirad, no explícitamente, sino que su presencia lo llena todo. Porque bueno, donde hay ayuno, hay Dios. Donde hay clamor, también está Dios. Donde hay un propósito, ¿quién está, hermanos? Dios también. Y este Dios era el que iba a salvar a su pueblo, con Esther o sin Esther. Pero eligió hacerlo a través de una mujer valiente. Entonces, ¿cómo acaba este capítulo? Ese decreto sigue en pie. El peligro estaba activo, pero ahora había algo nuevo. Una mujer decidida, un pueblo ayunando y el cielo en movimiento. Y os enseño una imagen de Esther con sus doncellas. A ver dónde la tengo. Aquí. Dame un segundito que la tengo por aquí. Bueno, ¿qué os está pareciendo hasta ahora? Aquí están todas preocupadas, afligidas. A ver. Es que aparece y se va. A ver, ahí. Es que se ve muy pequeño. A ver, si la pongo aquí, no lo coge la cámara, ¿no? A ver, ahí. Uy, no se ve mucho. Bueno, ¿se ve? Bueno, ahí está. Venga, pues vamos a seguir. Capítulo 5. Al tercer día, Esther se viste con sus ropas reales, ya no entró como doncella, sino como reina, y se presenta en el patio interior del palacio, que era el lugar más íntimo, donde una vida se podía pagar por segundos. Cuando el rey la vio, ¿qué pasó? Bueno, muchos ya lo sabéis. Ella halló gracia delante de sus ojos y extendió hacia ella el cetro de oro y lo tocó. Ese gesto significaba: te concedo favor, te otorgo el perdón y sigues guardando tu vida. Era así, Era así. Entonces Esther se acercó, tocó la punta del cetro y era como la señal visible de que había sido aceptada. Bueno, cuando Dios nos otorga favor, no solo está abriendo la puerta, sino que te permite tocar autoridad sin que muramos. El rey no solo la perdonó, sino que mirad, como la amaba tanto, porque lo dice la palabra, que la amó más que ninguna otra mujer, le dijo: ¿qué te pasa, reina Esther? Era raro que ella entrara, ¿no? Y dice: ¿cuál es tu petición? Y mirad lo que le dijo: hasta la mitad del reino te será dada si tú me la pides. ¡Wow! Eso era una oferta desbordante, impulsiva, como Asuero, que era muy así, y generosa. Pero Esther no habló aún. Mirad, no actuó así con ansiedad, sino sabiduría, que no confrontó, no acusó, ni descargó todo lo que sabía y todo lo que la estaba así de golpe, sino, mirad qué estrategia y qué sabia. Cogió e invitó al rey y también a Amán a un banquete. Y le dijo: mi señor, si
a su majestad le place, quiero invitarle a un banquete y que venga, por favor, también Amán, necesitamos que esté este hombre también. Y en la Biblia ese banquete era como una estrategia, es honor, es distensión, un ambiente donde todos están más tranquilos, el corazón se ablanda, hay vino, lujo, calma y fluye todo, ¿no? Pero aún así, Esther esperó. Y cuando fue el banquete dice, ¿qué me querías decir, Esther? Y dice, te lo voy a contar, pero en otro banquete, un segundo banquete. ¿Qué pasa? Que hay revelaciones que necesitan tiempo, no todo se dice a la primera. Entonces Amán se fue muy contento del primer banquete, pero vacío. ¿Y qué pasó? Fue muy inflado, muy halagado, y porque se sentía halagado porque la reina le había invitado. Y dice, qué importante soy, qué único y exclusivo. Pero, ¿qué pasó? Iba él tan contento y de repente se encuentra con Mardoqueo, que estaba ahí en la puerta del palacio. Y Mardoqueo, ya sabéis, no se levantó, no le hizo reverencia, no le dijo nada. Y entonces toda la alegría con la que venía Amán se enfureció, se llenó de ira. ¿Y qué pasa? Pues esto sucede cuando hay una amargura que te borra en segundo todas las bendiciones que has podido recibir. Salía él tan contento del banquete real, vio al otro y le cayó todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Amán llega a su casa y entonces llama a su mujer, que se llamaba Ceres, y a todos los amigos. Dice, mirad, tengo que empezar a enseñaros todas las riquezas, toda la posición. Vengo de comer con el rey y la reina que me ha invitado, la reina Esther, muy guapa ella, me acaban de invitar a comer y os voy a enseñar todo lo que tengo. Entonces, confieso, esto que veáis está muy bien, pero no vengo contento porque acabo de ver al petardo de Mardoqueo y mirad lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Que ahí se reveló su corazón. Tenía mucho poder, tenía muchas riquezas, era muy reconocido, pero no tenía paz este hombre, hermanos, no tenía paz. ¿Por qué? Porque había una raíz de amargura, era enojo, pero al cuadrado, al cubo. Y la palabra nos dice, mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos seáis contaminados. Esto está en Hebreos 12. Esa amargura no se iba a solucionar solo ignorándola, cambiando 4 cosas y haciendo como que estás bien. Si no se arranca, iba a seguir creciendo y termina contaminando todo. Aún así, él tenía de todo y no lo podía disfrutar porque su corazón estaba lleno de odio. ¿Y qué pasa? Que como él se rodeó de gente que era como él, su mujer y sus amigos que eran así que le dijeron, pues mira, ¿sabes lo que tienes que hacer, Amán? Yo de ti, como eres tan poderoso y mandas tanto, me haré a construir una horca para... No una pequeñita, tú ya que te pones, como eres tan grande, pues la haces así de grande, todo lo grande que tú eres, como de 5, no 15, no 22 metros de alta, para que se vea desde toda la capital Susa, que todo el mundo le vea ahí meciéndose, y sepan que nadie puede humillar a alguien como tú. Entonces eso era lo que buscaba, no solo acabar con la vida de Mardoqueo, sino hacer de su muerte un escarmiento. Y había un mensaje muy claro, así termina el que no se inclina. Entonces mandaron construir con las maderas esa horca tan grande, mientras Esther esperaba. Amán se enfurecía y la horca se levantaba. 2 corazones, 2 caminos, uno guiado por el favor y la sabiduría y otro por el orgullo y la amargura. Y mientras los hombres dormían, Dios ya estaba preparando el giro de la historia. Vamos con el capítulo 6. La noche en la que Dios no dejó dormir al rey. ¿Por qué? Esa noche el rey no dormía y no fue una revelación ni un sueño profético, fue simplemente insomnio, pero a veces una noche sin sueño es suficiente para cambiar la historia de un pueblo. Mirad, para pasar el tiempo dice, no me duermo, ¿qué puedo hacer? Pues traedme el periódico. ¿Cuál era el periódico? La revista de esa época, el libro de las crónicas escritas, era como el registro oficial. Y entonces ahí se escribía todo para que no se olvidara nada. Y entre esas páginas apareció un nombre,
¿Qué nombre era? El de Mardoqueo, el hombre o el nombre del hombre que había descubierto toda esta conspiración de estos dos eunucos malvados, Bigtán y Teres, y había podido salvar la vida del rey. Entonces el rey dice, oye, ¿qué recompensa le hemos dado a este tal Mardoqueo? ¿Qué honra le hemos hecho por salvarme la vida? ¿Se hizo algo? Y entonces dijeron, pues no le hemos hecho nada, ahí quedó todo. Dice, no, hombre, que estoy vivo por él, algo que habrá que hacer con Mardoqueo. Y en ese momento, ya de día, Amán llega al patio exterior y con un solo propósito ahí metido entre ceja y ceja, que era pedir permiso para estrenar la arca con Mardoqueo. Y entonces se cruzan, ¿vale? Porque ya estaba hecha, habían trabajado mucho por la noche, 22 metros para arriba. Y entonces el rey le dice, Amán, ven para acá, buenos días. Mira, no he dormido hoy mucho y he estado pensando una cosa, a ver tú qué piensas. Si el rey quiere honrar a una persona que le ha hecho un bien muy grande, le ha ayudado mucho, ¿qué debo de hacer yo por esa persona? ¿Cómo la puedo honrar? Y Amán dice, ¿a quién va a querer honrar más que a Moab? Que soy yo como soy y soy la última Coca-Cola del desierto. Pues espera que voy a pensar mi respuesta. ¿Que quieres honrar a alguien muy valioso para ti y que ha hecho algo muy interesante y muy bueno? Sí, ¿qué tendría que hacerle? Y le dice, pues mira, yo le pondría los mejores vestidos. Un caballo no cualquiera, uno de tus caballerizas reales con una pedazo corona tuya, que esta que llevas no, otra, y lo pasearía por la ciudad proclamando su honra para que todos lo vieran así por las ciudades, por el pueblo. Entonces eso lo pintó también, digamos que era como la fantasía completa del orgullo. Se le ocurrió con todos lujos de detalles. Entonces el rey va y dice, pues estupendo, Amán, vamos a hacerlo tal cual se te ha ocurrido. Amán ya estaba diciendo, vaya día que voy a tener, voy a estrenarla de madera y encima voy a salir a pasear con la corona del rey. Pero el rey le dice, ¿sabes quién es esa persona? Y Amán dijo, dice Mardoqueo. ¿Cómo os quedáis? Dice, es el judío este que está en la puerta del rey. Yo creo que tú te has cruzado con él alguna vez, ¿no? Entonces se le quedó así, mirad, la cara de Amán fue así. Así se quedó, flipando. ¿Por qué? Y le dijo, todo lo que has dicho no omitas nada, todo, vas tú ahora, me vas a ayudar y se lo haces. ¡Guau! Ironía divina, hermanos. Sarcasmo santo. Ahora le llaman de otra manera, le llaman justicia poética. Pero era todo lo mismo. El mismo Amán le tocó vestir a Mardoqueo, prepararle, montarle en el caballo, proclamar su honra y tragar todo, porque al que quería humillar lo tuvo que honrar. Y después de aquello, Mardoqueo volvió a la puerta del palacio, pero Amán fue a su casa y cuando le dijo a su mujer y a sus amigos lo que había pasado, dijeron, ¿pero en serio ha pasado eso? Mirad lo que le dijeron ahora. Ya no le animaron de manera perversa, sino que le dijeron, ay madre, pues si Mardoqueo es judío y tú has comenzado a caer delante de él, no lo vas a vencer. No lo vas a vencer, vas a caer, Amán, vas a caer por completo. Ya no hablaban desde el orgullo, sino desde el temor. Sabían que eso que había pasado era muy fuerte y que todo el rumbo había cambiado. Pero mientras estaban hablando llegan los eunucos y le dicen, Amán, vamos a comer. Tienes que ir al banquete, que Ester ha preparado un banquete. Se le llevan, no cualquier banquete, el definitivo. Mirad. ¿Cómo acaba el capítulo 6? Ya vamos a ir acabando. Un libro abierto, un nombre recordado, un orgulloso humillado, el justo que es honrado y Dios que no llega tarde sino a tiempo. ¿Qué pasa en el capítulo 7? Que cuando bebían el vino el rey le dijo, oye Ester, ¿cuál es tu petición? Si quieres la mitad del reino te la concedo. Y hay momentos en los que Dios dice, habla ahora o nunca. Y Ester dice, si he hallado gracia delante de tus ojos, dame la vida, concédemela y la vida de mi pueblo. Y Ester no empieza acusando, sino que
revela su vulnerabilidad, no pide riquezas, sino vida. Y entonces dice, mira, rey, hemos sido vendidos no para ser esclavos, sino para matarnos, para exterminarnos. Y Esther se lo dice porque no es contra las personas, sino contra el plan de Dios. Entonces el rey dice, pero ¿quién es? ¿Quién es el que quiere hacerte eso? ¿Quién ha llenado su corazón de odio para hacerlo, no? Entonces ese orgullo, ese corazón inflado de alguien que se cree intocable y que quiere llegar a ser Dios. Entonces ese orgullo no solo daña, sino que destruye. Entonces Esther le revela la verdad y dice, mira, ese enemigo y adversario es él, es Amán. No grita, no exagera, no dramatiza, sino que da la verdad en el momento correcto. Y el rey sale corriendo, sale al huerto ardiendo en ira y dice, pero bueno, ¿qué ha querido matar a mi esposa? Entonces a veces Dios permite una pausa no para enfriar la justicia, sino para confirmarla. ¿Por qué? Porque Amán se queda mientras el rey sale suplicando a Esther por su vida. Entonces el poderoso ahora depende de la misericordia de la mujer a la que quiso destruir. ¿Qué pasa? Que cuando el rey vuelve, ve a Amán que se había caído sobre el lecho de Esther y dice, pero aún salgo y ya quieres forzar o abusar de la reina aquí en mi propia casa. Bueno, pues ya se lió parda, el pecado llegó más lejos de lo que planeó y aunque no era la intención de Amán primeramente, pues ya no hubo vuelta atrás. Entonces llega uno de los eunucos y cuando el rey estaba tan enfadado dice, rey, tenemos una horca aquí hermosa, grande, preparada, se acaba de construir y no sé, yo te doy ideas. ¿Qué pasó? Que el rey dijo, colgadle en ella a Amán. Entonces la horca no cambió, era la misma, estaba ahí, cambió el que iba a ser asesinado. Dice el Salmo 7:16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Y Proverbios 26:27 dice, el que cava foso caerá en él y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Muchas veces Dios usa los mismos planes del mal para ejecutar la justicia. Qué bueno, ¿verdad? Si lo miramos como una aplicación profética, ¿dónde está puesta nuestra seguridad? ¿En la posición, en la reputación o en Dios? Bueno, Esther lo tenía todo, pero su seguridad no estaba en el trono, sino en el propósito de Dios, ¿no? Qué bueno que Dios recompensó la fidelidad de Esther y Mardoqueo, arriesgaron su vida y obedecieron, y el Señor los honró y los exaltó para salvar a muchos. Vamos con el capítulo final de lo que pasó y os resumo muy brevemente 3 capítulos muy rápido. Después de que Amán cayó, la amenaza no desapareció porque ese decreto de muerte seguía vigente, ya que esas leyes no se podían anular. Entonces Esther se vuelve a arriesgar otra vez delante del rey porque ella estaba a salvo, pero tiene que interceder por el pueblo. Y el rey le concede el favor y dice, como ese decreto no se puede anular, vamos a hacer otro. A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a darle a los judíos el derecho de defenderse, de pelear y de destruir a todos los que les quieran atacar. Y ya no como venganza personal, sino para supervivencia, ¿no? Pero mirad, ocurre algo tremendo. El miedo cayó sobre muchos pueblos e incluso personas que no eran judías se hacen pasar por judíos porque entendieron que Dios estaba en este asunto tornando todo y ya no era lo que era. O sea, las tornas habían cambiado. Llega el día del decreto, ese día que Amán había señalado para la destrucción. ¿Y qué pasó? Se convirtió en el día de la victoria. En Susa dice que murieron 500 hombres y atraparon a los 10 hijos de Amán. Los judíos vencieron a muchísimos enemigos, pero no tocaron el botín, dejando claro que no era codicia, sino cumplir el decreto y defenderse legítimamente. Entonces llegó algo muy bello. Se exaltó a Mardoqueo y llegó a ser el segundo después del rey. Ya era honrado, respetado, escuchado y buscaba el bien de su pueblo, al contrario que lo que hacía Amán. Entonces esa fidelidad silenciosa terminó
siendo recompensada a vista de todos. ¿Qué pasó? Que nació lo que se llama ahora la fiesta del Purim. Se estableció por orden de Esther y de Mardoqueo el decreto para celebrar los 2 días de la batalla, una fiesta el 14 y el 15 del mes de Adar, y se le llamó Purim, de echar la suerte sobre ese día. Antes había ayuno, angustia, llanto y después gozo, celebración y un memorial, porque lo que iba a ser destruido se convirtió en una victoria y en una liberación. Bueno, hermanos, ¿qué os ha parecido esta historia? Vamos a sacar la aplicación y vamos a orar para que el Señor haga que lo que hemos entendido sea aplicado a nuestra vida. A ver, ¿cuántos están por ahí? ¿Os ha parecido interesante esta historia? Con banda sonora y todo, ¿eh? ¿Habéis escuchado la banda sonora? Aquí están, ¿eh? Trilín, trilín. Así, esto era lo que se escuchaba, ¿eh? No había reggaetón todavía. Bueno, pues vamos al cierre profético. Hola, Nadia, cariño. Dice Ana, increíble la manera en que la contaste. He cortado un poco porque no quería ir mucho más. ¿Se oyen los instrumentos de fondo? Bueno, pues vamos a terminar con el cierre profético o la aplicación personal, como lo queráis llamar. A Isabela le ha gustado también. Bueno, mis hermanos, pues para terminar, hay decretos que no se cancelan, sino que se enfrentan. A veces Dios, escucha, porque ahora todo lo que he dicho va a tener sentido, hermanitos, hermanitas. A Lorena, cariño, muy buenas, ¿te ha gustado? Hay veces que Dios no elimina la batalla, pero te da la autoridad para vencer en ella. Y no todo se soluciona huyendo, sino que hay momentos donde Dios te dice, ahora levántate, defiéndete, pelea tu causa, ¿eh? Porque el día que el enemigo marcó para tu caída puede ser el día de tu victoria. Amán eligió el día pensando que controlaba el tiempo, hermanos, pero es Dios el que controla los tiempos. Lo que fue señalado para tu final puede convertirse en el principio de tu honra. ¿Entendéis qué bueno, hermanos? ¿Cómo puede dar la vuelta a la tortilla, como decimos así, de estar asustado, con miedo y pensando lo peor? ¿Y si el Señor entra en el asunto y lo cambia todo? Por eso, la fidelidad en lo oculto siempre termina siendo visible. Mardoqueo no buscó promoción, ni buscaba honra, no negoció sus principios, muy importante, porque aún así Dios lo puso en alto. Dios sigue exaltando a los que no se venden, a los que no caen humillados por las cosas que el enemigo pide. ¿Entendéis esto? Qué interesante es. Y lo que fueron días de lamento, Dios lo cambió en danza, en fiesta que se sigue celebrando aún hasta el día de hoy. Qué interesante, porque lo que parecía un silencio era Dios moviendo todo a su favor. Así que escucha, no llegaste aquí por casualidad. Hasta este momento que Dios te ha tenido no es casualidad, es un propósito. ¿Verdad? ¿Entendéis ahora cómo cada uno con las situaciones que tiene de vida puede llegar a entender y decir, como dijo Esther, quizá para esto es que yo estoy aquí, yo tengo un propósito de cambiar, a lo mejor no a un pueblo entero, pero si yo tengo coraje, tengo valentía, soy fiel a mis principios, ¿acaso el Señor no va a usarme y voy a llegar a marcar la diferencia? Si tengo esos principios, esa humildad, esa honra, ¿entendéis? Bueno, ¿qué os ha parecido? Espera, voy a poner otra que esta es muy... Esta, más tranquilita. Bueno, pues vamos a orar.
¿Alguien había escuchado o vivido la historia de Esther así? ¿A que ahora lo entendéis o le ponéis otro? Bueno, tengo alguna imagen más. Que tengo por aquí a Mardoqueo subido en el caballo con la corona y la gente. Mirad. A ver si se ve. Ahí se puede ver un poco. Vamos a ver ahí. Fíjale qué contento va él, que no se lo esperaba. De Amán y de lo que él hizo con la madera, mandó a hacer, no tengo nada. Creo que tengo otra, a ver dónde está, del banquete real. A ver, Dayana, tráeme el otro móvil, cariño, por favor. Bueno, pues vamos a orar. Gracias, Nadia. Me alegro de que os haya gustado. Ha sido como relatar la historia, porque es una historia tan emocionante, con tanta intriga, pero si analizamos cada uno de los personajes podemos decir, ¿qué aprendo yo de Mardoqueo? ¿Qué aprendo de Esther? ¿Qué desaprendo del rey Asuero, de Basti o de Amán? Mira, eso que traes. Dayana. Vale, pues creo que tengo la última imagen por aquí. Puede ser. Si Dayana no me lo ha quitado. Bueno, si no la busco y luego os la pongo. Bueno, hermanitos, pues vamos a orar, ¿vale? Aquí, vale, voy a buscar la última. ¿Ha entrado un satanista? Ay, 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 ay. Estos satanistas... Está fuera. Ya está fuera. Quita, Dayana. Bueno, pues os voy a enseñar la última foto y vamos a orar, ¿vale? Aquí debe de estar. Aquí. Aquí tenemos la escena Un banquete. del banquete. Bueno, a ver si se ve ahí. Es la que comían mal esta gente. Ya ves. A ver, ahí sí se puede ver. Ahí se les ve un poquito. A ver. Ahí. Ahí están, ¿les veis? Y Esther diciendo, sí, sí, tú come, ¿eh? Qué bueno, José. Vas avanzando, vas mejorando. Bueno, pues vamos a orar ahora, mis hermanos. Después de todo lo que hemos aprendido, voy a poner la música para orar. Y vamos a pedir al Señor que todo lo que hemos aprendido lo podamos recibir y sea para crecimiento, sea para meditar en ello, para aprender, para ponerlo en práctica. Pues la puedes bien, poner José. tú también, Nadia, porque es de aquí, del TikTok. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Nos conectamos con la presencia. Como ya sabemos, ahora no escribimos. A dormir. Hala, cariño, hasta mañana. Hala. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Pues Padre, venimos delante de ti con un corazón abierto, humilde y también necesitado. Y hoy hemos visto tu mano obrando, incluso cuando tu nombre no aparece escrito. Pero Señor, tu presencia lo llenaba todo. Hoy reconocemos la importancia del orden, de la cobertura, y te pedimos perdón, Señor, si hemos despreciado el consejo de los mayores, si hemos menospreciado la sabiduría de quienes tú pusiste a cargo nuestro sobre nosotros,
Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a obedecer como Esther obedeció a Mardoqueo, a saber callar cuando tenemos que callar y a hablar cuando tenemos que hablar, a no adelantarnos ni por orgullo ni por impulsividad. Señor, guarda nuestro corazón de querer ser exaltados, de creer que porque tenemos un don, sea la belleza, sea la inteligencia o no sé, la elocuencia o cualquier otra capacidad, pues ya creemos que lo tenemos todo ganado. Señor, hoy declaramos que los dones sin carácter no están glorificando tu nombre. Así que te pedimos que tú nos des, como tuvo Esther, un espíritu humilde, enseñable y obediente. Y Señor, entendemos que tú preparas primero antes de exponer, que hay procesos largos, que son silenciosos, que son invisibles, donde tú nos estás sanando, puliendo, perfumando el alma, así como el aceite de mirra penetraba en la piel. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que penetre nuestras heridas para quitar toda imperfección del alma, para que puedas sanar las cicatrices de nuestro corazón y, Señor, que sea el aroma de Cristo el que perfume nuestro ser. Señor, te pedimos que tú nos des gracia delante de las personas, sea en la familia, sea en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad en la que estamos, y también que nos des sabiduría para acompañar esa gracia, como hemos hablado, con servicio, con buenas obras, con amor y con humildad. Y que no seamos demandantes y orgullosos, Señor, sino agradables, sensibles, atentos a los demás. Señor, hoy afirmamos que solo vamos a adorarte a ti, que no nos vamos a inclinar ante los ídolos modernos, que puede ser el sistema, el poder, cualquier tipo de amenaza. Señor, danos las convicciones firmes como las que tenía Mardoqueo, para no rendir nuestra lealtad ni a nada ni a nadie, y menos a todo aquello que quiera ocupar tu lugar. Señor, queremos mantenernos firmes, y si se levanta oposición, sabemos que tú eres nuestro escudo, nuestro defensor. Y Señor, sabemos que hay momentos decisivos, momentos donde callar es lo más cómodo, pero hablar es necesario. Señor, quita en nosotros ese espíritu de evasión, de querer postergar todo lo que no nos gusta, nos molesta o es difícil. Quita todo miedo a enfrentar decisiones o conversaciones o alguna confrontación que es necesaria y tiene que llegar. Señor, hoy recibimos esta palabra, lo mismo que dijo Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe si para este momento tú estás aquí? Si para esta hora tú has llegado. Señor, por eso aumenta nuestra visión para poder ver por completo, para entender el para qué de cada situación viéndolo desde arriba. Aumenta esa visión, Señor, y danos la valentía para esperar, ayunar, orar en ti, confiar. Y si tenemos que decir como Esther, si perezco, que perezca, pues no hacerlo desde la derrota, sino que sea como una entrega a ti, Señor, una entrega total, motivo de la fe. Y Señor, hoy declaramos que ningún decreto del enemigo es superior a tu voluntad. No lo hay. No hay palabras, no hay diagnósticos médicos, no hay sentencias, no hay amenazas que estén por encima de tus planes. Oh Señor, aunque ahora lo veamos todo oscuro, aunque parezca que el reloj está corriendo en nuestra contra, tú sigues teniendo todo bajo control. Señor, ayúdanos a guardar un memorial de cada victoria,
y a establecer también días de gratitud, celebración, de gozo, para decir con convicción, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así como el Purim se convirtió en esa fiesta para todos los judíos, para el pueblo judío. Convierte, Señor, lo que son nuestras lágrimas en gozo y todo proceso que atravesemos en un testimonio. Señor, hoy cerramos decidiendo pelear por todo lo que nos has entregado. Pelearemos por nuestra fe, pelearemos por nuestra familia, pelearemos por nuestro llamado y también por nuestra herencia espiritual. Y si tenemos que pasar días que son de incertidumbre, son de un poquito de miedo, de no saber qué va a pasar, Señor, nos agarraremos de tu mano y las vamos a pasar contigo. Y si hay ayuno, si hay tiempo de prueba, lo vamos a atravesar confiando, porque hoy declaramos, no vamos a luchar vencidos por el miedo, sino con valentía. No vamos a huir, sino que vamos a permanecer firmes, como lo hicieron Esther y Mardoqueo. Y no nos vamos a rendir porque tú peleas por nosotros. Señor, a ti la gloria. Tú eres el vencedor. Amén. Amén. Oh Santo, Señor, gracias por esta lección. Gracias porque vemos tu mano obrando en medio de la historia, salvando tu pueblo, Señor. Gracias porque esa misma mano poderosa está sobre nosotros hoy y confiamos en ti, Señor, sea cual sea el proceso, hasta una amenaza con sentencia de muerte. Señor, tú puedes revocarlo, cambiarlo y hacer victoria, gozo, celebración y una exaltación después. Así que gracias, Señor, que esta palabra sea plantada en nuestra mente, en nuestro corazón, que cada vez que pensemos en Esther, en Mardoqueo, veamos la victoria del pueblo judío a través de la mano poderosa de Dios, y que los impíos no solo son vencidos, sino que son acabados, terminados, y el botín y todo, porque lo que Amán dejó se lo entregaron a Mardoqueo. Mardoqueo llegó a ser el segundo del reino y llegaron a ser muy muy ricos y poderosos, y dice que usaron eso para hacer cosas buenas para el pueblo. Así que la historia acaba demasiado bien. Fue algo tremendo. Así que, hermanos, nos tenemos que poner en el lugar de Esther y de Mardoqueo, creyendo que sea cual sea la situación, el final puede ser tan bueno, adecuado a nuestras circunstancias, como lo fue para ellos, hermanos. Yo quiero que eso se quede en vuestra mente, en vuestro corazón, y cada vez que escuchéis esta historia, sepáis que es una historia de victoria, de superación, de triunfo, agarrados y confiados de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? ¿Cuántos lo creen? Declaremos eso en el nombre de Jesús.